Que el Señor bendiga esta jornada de búsqueda, de empoderamiento espiritual y de compromiso. Vamos a tomar un pasaje de la Escritura. Esta es la zona de la pastora Eli, ¿verdad? Zona troncal, La Rábida, la Don Bosco, la Campanera y las Margaritas. Muy bien. De hecho, anunciamos que la primera noche de Buenas Nuevas será en la Campanera, ¿verdad, pastor? Ahí la haremos, pastor Ael y todo su equipo, y iremos a la Campanera a iniciar la primera noche de Buenas Nuevas. No será sábado porque hay problemas de horario con la cancha, pero la vamos a hacer el día lunes 16. Muy bien. Lunes 16 de febrero. Hoy. Así que como una zona va por el camino de la victoria año tras año, veamos la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 8. Versículo 1. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Meteg-Amá. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo, y midió con un cordel a los que cabían a lo largo de 2 medidas, los condenó a muerte. Pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. Cuando Hadad-Ezer trató de restablecer su dominio sobre la región del Éufrates, David capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También rompió las patas de los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los arameos de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, David aniquiló a 20,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los arameos pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de Tebac y Berotai, poblaciones de Hadad-Ezer. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-Ezer. Como Tou también era enemigo de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-Ezer en batalla. Joram llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de todas las naciones que él había subyugado: Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. También consagró el botín que habían quitado a Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso
del Valle de la Sal, donde aniquiló a 18,000 edomitas. También puso guarniciones en Edom, las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas el Señor le daba la victoria. Padre, desde esta palabra anhelamos esta noche que tu Santo Espíritu pueda hablarnos y hablarle a la pastora Eli, a su equipo de trabajo de zona, de tal manera que podamos tener claro las bases que nos llevan a la victoria, las claves, las decisiones de un equipo de guerreros a quienes Dios siempre los lleva en victoria. Háblanos, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, amados. Es un breve resumen de las victorias de David, como el título lo declara. Y diríamos que hay una línea rectora en estos versículos. Y esa línea rectora es: las victorias de David tienen un doble fuente, un doble origen, una doble cualidad, y están señaladas en la frase que se repite en dos ocasiones. Al final del versículo 6 dice: en todas las campañas de David el Señor le daba la victoria, y de forma idéntica se repite al final del versículo 14: en todas sus campañas el Señor le daba la victoria. Y aquí están, diríamos, las dos facetas. Las campañas de David, ¿verdad? La guerra de David, no era Dios el que iba a la guerra, era David. No es Dios el que se arma de valor, el que presenta batalla, el que se mantiene firme en la batalla. No, es David y su ejército. Y eso es lo primero: no hay victoria si no hay un líder y un ejército. No hay victoria. No hay victoria si usted no entra a la batalla. Nadie espere una victoria si no entra al campo de batalla. Si no hay campañas en las cuales entra a pelear, pues no espere victorias. Los únicos que no ponen en riesgo su vida son los que no entran a la batalla, y los únicos que no van a disfrutar de ninguna victoria son los que nunca pelean. Los que están ahí pasivos, quietos, apagados, que nunca presentan pelea. Para tener batallas hay que pelear. O sea, nadie puede decir que es un soldado victorioso si no entra a la batalla. Alguien me dice: yo estoy en victoria, ajá, y quiero ver sus batallas. ¿Dónde están las batallas? ¿Qué batallas pelea? ¿Qué batallas ha peleado? Y no hablo tanto de las batallas tanto personales, las luchas internas que cada quien tiene. No, hablo de presentar batalla por el reino de Dios. Hablo de presentar batalla contra los enemigos del pueblo de Dios. Hablo de entrar en territorio enemigo, de pararnos firmes frente a un ejército contrario. Hablo de ser guerreros, de pelear, de luchar. Y una zona, pues es un campo de batalla. Una zona es un campo de lucha. Cada área tiene realidades, adversarios, tiene toda clase de
de enemigos a vencer en la vida de los niños, jóvenes, hombres, mujeres, parejas. Y ahí no hay otro camino más que presentar batalla, hacerle frente a esas realidades que se levantan en contra del propósito de Dios, en contra de la salvación, de la vida, de la libertad de las personas. Y ahí somos nosotros los llamados a realizar nuestras campañas. ¿Cuáles serán las campañas de esta zona este año? ¿Qué campañas? Bueno, ya empezaron, ayer estuvieron en la campanera, ¿verdad? Van con noches de buenas nuevas y todo lo que Dios le revele a la pastora Eli que tienen que realizar este año para patentizar el reino de Dios. Sus campañas. ¿Cuáles son esas campañas? Las campañas que se van a llevar a cabo en la Rábida, en la Troncal, en la Campanera, en las Margaritas, en la Don Bosco. ¿Cuáles serán todas las campañas? Hay que armar campañas, hay que preparar batallas, hay que preparar luchas y hay que ir a pelear en el campo, allí cara a cara contra el enemigo. Y por otro lado, por eso se declara las campañas de David y dice al final sus campañas, porque eran las guerras de David, era lo que David armaba y planificaba. Y esa es una pierna, digamos, sobre la que la victoria camina. No hay victoria si no hay quien se pare a pelear campañas para Dios. Y lo segundo, pues, es el Señor. El Señor, dice, le daba la victoria. David iba a la campaña, pero era el Señor quien le daba la victoria. Nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer. Claro, es una ilusión esperar victorias de Dios sin nosotros hacer lo que tenemos que hacer. No podemos esperar que nunca Dios ha ganado una batalla sin un ejército que las pelee por él, nunca. O sea, siempre Dios le ha dado la victoria a alguien. ¿Me entienden? Siempre. O sea, nunca Dios ha ido a pelear solito en el aire. No, Él ha ido a pelear, a darle la victoria a alguien. Así le dio la victoria a Israel en contra de Faraón, ¿verdad? Dirigidos por Moisés. Le dio la victoria a Gedeón, le dio la victoria a Saúl. O sea, Dios siempre le va a dar la victoria a alguien que se para, que se pone firme allí. Hijo, hazme un favor, quítame este monitor, desconéctamelo. Es que estoy bien solo con fíjate. Lo siento bien ecualizado, está muy chillón, quítamelo. Yo comencé solo con y empecé bien, ahí está bien así. Cuando entró ya me incomodó el oído. Muy bien. Nadie está esperando victorias de Dios si no se para en batalla. Nadie espere que Dios. Pues si uno lee en los Facebook de la gente, ¿va? Mi Dios me dará este año la victoria. Pues sí, pero ¿y su batalla? Pues? ¿Cuál batalla va a pararse usted? Dios no le va a dar a nadie la victoria en el aire. No, para que Dios le dé una victoria, métase a batallar. Dios le va a dar victoria al que esté en la batalla, al que esté en el campo, al que está luchando. Y ustedes están esta noche aquí para decirle al Señor: aquí estoy. Quiero presentar batalla este año en mi zona, en mi parte, y aún dentro de su parte de la zona, la Rábida, cada lugar, pues están para decirle a Dios: aquí estoy para dar batalla. Y lo segundo es, Dios nunca deja solo al que entra en la batalla. Nunca. Dios le da
la victoria. Esa es la llave fundamental de esta. La espiritualidad, la unción, el poder de alguien no se mide por su hablado, se mide por lo que demuestra en el campo de batalla. Hablar podemos muchos. No. ¿Qué sucede en el campo de batalla? Ahí veamos la cosa. Ahí veamos quién es quién. ¿Qué victoria da Dios a su vida en el campo de batalla? Ese es el camino. Ahora, hay tres cosas que David realiza en sus campañas. Y son estas tres cosas las que yo quisiera que formaran parte. Bueno, quizás vamos a agregar una cuarta, que no está en lo que leímos, pero está a continuidad de lo que leímos. Tres cosas en las que yo creo David demostraba su compromiso, su definición en el campo de batalla, y por las cuales el Señor lo acompañaba en sus batallas y le daba la victoria en sus batallas, porque las batallas de Dios hay que pelearlas de cierta manera, y es lo que David nos enseña. Lo primero que me sorprende de David cuando leo la historia de los versículos 2, del versículo 2, es: este hombre tenía claro sus prioridades. Este hombre sabía a quién servía, y por encima de nexos parentales, el hombre tenía claro su compromiso con Dios. Dice el versículo 2 que derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel. A los que cabían a lo largo de 2 medidas los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban fuera de la medida siguiente. Y fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. ¿Cuántas veces, por razones sentimentales, afectivas o familiares, nosotros dejamos de pelear la batalla? Una de las cosas que más cuesta, aún en el liderazgo, y yo he tratado de hacérselo dejar bien en claro siempre: aquí mi compromiso en la iglesia es con mi amado celestial, es con Dios, por encima de mi relación con la pastora, por encima de mi relación con Pablo David como hijo, por encima de pastora Madre, que es mi madre, por encima de mis hermanas, o pastora Lourdes, que también es mi hermana. Por encima de eso, mi compromiso es con la batalla, es con la obra, es con Dios. No es ni siquiera con ninguna de las personas que familiar o afectivamente estén ligados a mí. Y una de las cosas que más cuesta entender en el ministerio es separar las cosas, separar lo personal de lo ministerial. Esa es de las cosas más complicadas, porque nosotros hacemos una sola chibola. Madres que: ay, me tocaron a mi hijo, me voy de aquí ya. O hablan de su esposo, hablan de su esposa: yo dejo hasta aquí esto ya. No es fácil, esto no es fácil. Los nexos familiares son fuertes, pero si no es más fuerte mi compromiso con Dios, todavía no he entendido lo que es ser un guerrero. Si mi compromiso con la obra estará supeditado a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi madre, todavía no hemos entendido. Si lo familiar se interpone en lo ministerial,
todavía no hemos entendido la batalla, la guerra, ni el compromiso. Cuando uno lee los evangelios, ahí tenemos claro la distancia de Jesús de entender primero el reino y después la familia. Eso está claro en Jesús. Cuando uno lee Lucas, capítulo 8, dice Lucas 8, versículo 19. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograron acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le dijeron. ¿Y qué contestó él? Mi madre y mis hermanos no son los que están ahí. No es la que me parió. Mis hermanos no son los que comparten mi sangre. No. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en. Jesús está claro. Está claro sus prioridades. Él no tiene duda. No está confundidito, pues. Él tiene claro quiénes son sus hermanos. Por muy mamá que sea María, que se acaba de acercar, y sus hermanos que lo quieren ver, no le van a pedir nada, quieren verlo. Pero Jesús tiene claro una jerarquía bien definida. Y dice el capítulo 11, siempre de Lucas. Jesús acaba de predicar y al terminar de predicar, versículo 27, 11:27 de Lucas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y Jesús le responde y dice: no, dice Jesús, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O sea, no es feliz mi madre, no, feliz quien oye mi palabra y la obedece. Para Jesús, su familia y los felices son los que se ligan a la palabra que él proclama y la hacen suya. Prioridades. Cuando yo leo este versículo 2, volviendo a Samuel, a mí me sorprende que en el listado que tiene de naciones que subyugó, comienzan los moabitas. Y uno podría pensar, se va a hacer del ojo pacho con los moabitas, ¿verdad? Y hay razones de sobra para hacerlo. Ya hemos visto el libro de Ruth. Tiene familia en Moab. Su abuela era moabita, Ruth, la moabita. Su ascendencia era moabita. Él era mitad israelita y mitad moabita. Venía de sangre moabita. Por tanto, pudo haber dicho: bueno, me hago el de los panes con los moabitas, ¿verdad? Son casi mis hermanos. Pero no solo eso. Cuando venía huyendo de Saúl y su familia también empieza a ser perseguida, él toma a su papá, a su mamá y sus hermanos y los lleva a Moab y pide a la familia que tienen en Moab que le den donde vivir. Y le dan donde vivir. Cuidan de su familia mientras él está huyendo de Saúl. Por tanto, podría pensar que tiene razones para hacerse del desentendido con los moabitas. Pero no, la sentencia es bien fuerte. Cuando llega y pelea contra Moab, tira líneas y hace 3 medidas. Los que entraron en las 2 medidas, a matarlos. Solo dejó vivo una medida. Suena drástico aquello. Pero el hombre sabe sus prioridades. Su prioridad es el pueblo de Dios. Su prioridad es el pueblo al que Dios le ha puesto como rey.
Él no está para servir a los moabitas, está para servir a Israel. Él está para gobernar sobre el pueblo de Dios. Él está porque Dios lo ha nombrado como rey de Israel, no rey de Moab. Esa forma en que David inicia su batalla, desentendiéndose de los lazos sanguíneos y de los favores recibidos de los moabitas, y los somete. Claro, hay una palabra en Números 24 que forma parte de la tradición de Israel. Acuérdense que Moab fue el que convocó a Balac para maldecir a Israel, y dentro de lo que Balac anuncia en el capítulo 24 de Números, versículo 15, 24-15 de Números. Entonces Balaam pronunció su mensaje. Palabras de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón clarividente, mensaje del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un centro surgirá de Israel, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistado, Seir su enemigo será dominado, mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un conquistador y destruirá a los sobrevivientes de la ciudad. Balac miró a Amalek y pronunció este mensaje. Amalek fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción. Ya se anuncia aquí que se levantará de Israel un conquistador, una estrella, un cetro, y aplastará las sienes de Moab. Moab hizo un daño irreparable a Israel en el camino del desierto a través del profeta Balaam. David sabe que tiene familia en Moab. David sabe que en un momento que él lo necesitó, le prestaron ayuda. Pero primero es lo primero. Primero es lo primero. Y eso cuesta entenderlo. Eso cuesta comprenderlo. Eso es difícil de asimilar por nuestros sentimentalismos, por nuestras emociones. Es difícil. Si la pareja se enoja, la decisión que toman es, ya no van al servicio. ¿Y qué tiene que ver el servicio de Dios con sus pleitos maritales, hermanitos? ¿Qué tienen que ver? Si ustedes un día como esposa se encachimban, vaya, eso es entre ustedes. Pero entre usted y el Señor y el llamado es otra cosa. ¿Me entiende? No se confundan. No mezclen las cosas. O sea, no hagan un chapandongo de cosas. Pongan cada cosa en su lugar. Mi enojo con la mujer es en la casa. Entonces, eso lo resuelven en la casa. Pero a la obra de Dios vamos a presentar batalla. Y nos presentamos. O sea, yo más de alguna vez he venido bravo con la pastora, pues.
Si no crean que no hemos tenido algún enojo. Claro que hemos tenido alguna molestia. Pero no crean que yo digo, ay, como estoy bravo con esta mujer, ya no voy a ir a predicar. No, hombre, son cosas diferentes. O ella, ay, estoy bravo con el pastor. Algo se me cayó. Gracias, sí. Pónmelo aquí. Ya no voy a trabajar con las mujeres. No, esas son cosas diferentes. Aquí vengamos a hacer la obra, aunque vengamos trompudos, eso no importa. No tiene nada que ver. ¿Me entiendes? Aquí, o sea, que para servir a Dios no tenemos que andar de besos y abrazos, son cosas aparte. Aquí tenemos que presentar batalla y servir. Y tomar la espada, tomar el escudo. Vamos a la guerra. Pero si es que el renuevo es pareja, ¿y cómo vamos a andar trompudos? ¿Y qué tiene? ¿Y quién les ha dicho que en el renuevo de pareja hay que andar con la jeta de risa? ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho eso? ¿Que van a andar, hey, hola baby, hola? No. Podemos andar sirviendo empurrados. Porque el servicio no es fingir. O sea que para servir tenemos que andar contentitos y de besitos. No, ¿y quién le ha dicho eso? Si el servicio es continuidad de lo que somos, no es fingimiento, no es hipocresía, no es que vamos a andar arreglándonos solamente para servir, no. El servicio es como la vida, y en la vida pasa de todo. Hay días que amanecemos con energía, con ganas, y hay días, no me quiero ni levantar, va. Pero no tiene nada que ver con el servicio. Hay servicios que, hay momentos que vamos a estar con speed y a veces en bajón, pero eso no es lo que decide presentar batalla. Podemos andar de besos y abrazos un día y otro día bravos, y eso no tiene nada que interferir en presentar batalla. Esas son cosas aparte. La religiosidad nos ha mentido y nos ha engañado. ¿Y cómo van a ir a servir peleando con muchachos y gatos? Sí, así suba, no importa. Así suba. Así presente batalla. Esa es parte de la realidad de la pareja. ¿Quién le ha dicho que no es parte de eso? ¿Ah? ¿Quién les ha dicho que pelear no es parte de ser una pareja, disentir, enojarse, molestarse y estar bravos un par de días? Hasta saludable es. Sí. Pero ¿qué tiene que ver eso con el ministerio? Nada. Nada. Porque Dios lo ha llamado a usted a servir. No en base a su estado de ánimo. No, lo ha llamado a usted tal como es, completo, así como está. En el ministerio, las cosas que pasan en la familia o con nuestra familia tienden a ser razones para desistir en el ministerio. Lo primero que David nos enseña, si queremos que el Señor nos acompañe con sus victorias, es demostrar al Señor que por sobre toda situación Él es primero. Lo dice el Evangelio. Y lo dice Jesús constantemente en los evangelios. Si alguno, y comienza a enumerar las cosas que pueden ser para nosotros las más importantes. Y lo dice, vayamos otra vez a Lucas. Lucas 14.
Versículo 26. Dentro de las muchas veces que Jesús quiere dejar en claro las prioridades de quienes le sirven. 14:26 de Lucas. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. O sea, puede ir a la iglesia, pero no ser discípulo. O sea, colocarse en perspectiva a Jesús. Y no es que hay que dejar a la mujer para seguir a Jesús. No, no, no. ¿Verdad? No es que hay que dejar la familia. No, no, no. El asunto es que si un día llega a estar en disyuntiva servir al Señor o estar bien con cualquiera de esas cosas que menciona Jesús, Jesús dice, pues si alguien renuncia a mí para seguir a cualquiera de esos que ama, no puede ser mi discípulo. Prioridades. David es el ejemplo de esto. Y yo creo que ustedes tienen como ejemplo a la pastora Eli, quien ha sabido tener como prioridad la obra de Dios. Y eso hace que el Señor le dé victoria en todo camino, en toda batalla que emprenden. Y si ustedes quieren ser parte de esas victorias, tienen que imitar el tener las prioridades bien claras. Eso es lo primero. En el servicio a Dios no tiene que interferir ni la persona más amada por ustedes. Lo que es con Dios se decide con Dios. ¿Me entienden? Lo segundo, donde David nos muestra otra cualidad importante, versículo 3, dice que, versículo 4, David capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También rompió las patas de los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Él capturó 1000 carros, fíjese bien, carros jalados por caballos, 7000 jinetes. Por lo menos en los 7000 jinetes hablamos ya de 7000 caballos, porque no hay jinetes y no hay caballo. Solo ahí hablamos de 7000 caballos. ¿Y qué decir de los caballos que jalan los carros? Si hacemos un aproximado, hablamos de unos 10,000 caballos. Y de esos 10,000 caballos, ¿cuántos dejó David? ¿Cuántos dejó David? Sanos. 100 caballos para 100 carros. O sea, cualquier rey, acuérdense que estamos hablando hoy, para nosotros el caballo no tiene la importancia militar que tiene en aquella época, porque un caballo para la guerra hoy no es nada. Pero hablar de un caballo es hablar de algún tanque, hablar de un vehículo blindado. Ese es el equivalente ahora. Cualquiera que captura semejante cantidad de caballos tiene el poderío militar suficiente para montar un poderoso ejército. Pero David no lo hace. David les rompe las patas a los caballos para que sean instrumento de trabajo y ya no de guerra. ¿Qué quiere decirnos David con ese gesto?
que él está claro que sus victorias no dependen de sus fuerzas militares, que él sabe que sus victorias dependen de Dios. David es un hombre que tiene claro dónde está su victoria. David tiene claro que aunque puede armar un poderoso ejército con todo lo que ha decomisado a estos y a los demás ejércitos, él no está para formar un poderoso ejército, porque su ejército verdadero es el Señor. Es Él quien le da la victoria. Es tan fácil confundirnos creyendo que mi éxito en lo que emprendemos depende de lo que tenemos. David solo tenía un compromiso y un ejército junto a él comprometido. Lo demás lo ponía el Señor. Usted solo debe poner su parte, hermanito. Lo demás lo va a hacer el Señor. Usted presente batalla a usted y deje que Dios sea Dios. Y en sus batallas, aunque vaya a enfrentar un enemigo mucho más grande, el balance de fuerzas no es lo que define su victoria. La correlación de fuerzas no define su victoria. Es el Señor, y lo dice en 2 ocasiones. El Señor le daba la victoria. El Señor le daba, pero claro, David le demostraba a Dios que él confiaba. ¿En quién confía el corazón? ¿En qué confiaremos este año? Cuando usted piensa en el año que viene y cosas que quiere alcanzar, cosas que no tiene, lugares a los que quiere llegar, metas que quiere cubrir, y usted dice, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? Yo solo le digo una cosa: presente batalla para el Señor nada más. El resto lo va a hacer Dios. Presente batalla. Dígale al Señor: Señor, mi prioridad será servirte. Señor, mi confianza está en ti. En cuántas cosas a veces el corazón nos hace creer que está nuestra seguridad para este año. En qué cosas a veces pensamos que está nuestra fortaleza. Pero Dios dice, sigamos el ejemplo de David. No era su ejército, era su fe. ¿Su fe? Y una tercera cosa. Versículo 10. Y como Tou también era enemigo de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-Ezer. Y Joram le llevó plata, oro y bronce. ¿Y qué hizo David con todo eso? Se lo consagró al Señor, tal como había hecho con la plata y el oro de las otras naciones, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek. Y también consagró al Señor el botín que le había quitado a Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Soba. David pudo decir, bueno, ya me hice billetudo, aquí ya la hice, todos los regalos que me traen y lo que hemos conquistado. Pero David tomaba todo lo que le llevaban y lo consagraba al Señor. Ahora dígame, siguiendo la línea de la predicación del domingo en la mañana, dígame, ¿acaso no iba a estar agradado el Señor con este gesto de respeto, de honor, de gratitud que David le demostraba? Es que cuando tenemos victorias
inmediatamente lo que queremos es asegurarnos nosotros. Primero nosotros. Bueno, David, Saúl dice en la Biblia que cuando él fue y obtuvo una victoria, regresa y va a su lugar y lo que levanta es un monumento para él. Eso es lo que hace Saúl. En su primera gran victoria se levanta un monumento. David no. David toma todo eso y se lo presenta al Señor. Se lo consagra al Señor. Como Dios iba a cerrarse a David, siendo David alguien que honraba a Dios. Y por eso vuelve el estribillo. Y el Señor le daba la victoria. ¿Cómo esperamos victorias si no honramos a Dios? ¿Cómo esperamos victorias si no le reconocemos? Como decía Malaquías el día domingo, David tenía prioridades. David sabía en quién confiaba. Pudiendo armar un ejército no lo hacía porque él confiaba en el Señor. Y David sabía honrar a Dios con todo lo que recibía. Se los consagraba al Señor. Y una cuarta cosa, en los versículos 15 al 18, una batalla debe ser bien organizada. David tenía un equipo de trabajo bien organizado. Para comenzar, dice, David reinó sobre todo Israel. Ese es el primer principio con el que trabajamos en la iglesia. Cada área tiene su propio líder. Cada ministerio tiene un solo líder. Cada zona tiene un solo líder. Ese es el principio que trabajamos de autoridad delegada. Un solo líder. Cada zona tiene un pastor, no dos ni tres, un pastor, un líder, un responsable. Alguien que echa sobre sus espaldas las batallas de la zona. Cada ministerio en Betania tiene un solo líder, no hay dos ni tres en ningún ministerio, solo uno. Él es el responsable y él es quien lleva la autoridad. Si algo no camina bien es culpa de él. Si algo hay que decidir es la decisión de él o de ella. Es esa persona la encargada. No, nadie le va a tirar la pelota a nadie. Las cosas caminan o no caminan por la dirección de esas personas. Por eso dice, David reinó, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Y luego viene su equipo de trabajo. Joab era general del ejército. Ahí estaba lo militar. Josafat era el secretario, la gente de la administración. Sadoc y Ahimelech eran sacerdotes, lo religioso. Seraías, el cronista. Benaías estaba al mando de los quereteos y peleteos, y los hijos de David eran sacerdotes. Estaban toda una distribución. Un equipo camina con organización, no con relajo, con sujeción y obediencia. Esto es un cuerpo. Un equipo de trabajo no es que cada quien hace lo que le da la gana. La gente que hace lo que le da la gana no cabe en ningún lugar ni en ningún ministerio, porque hay líneas de autoridad, hay líneas de orden, hay líneas de trabajo. ¿Hay espacio para la creatividad? Claro que sí. Un buen líder sabe reconocer y entender. Si dentro del grupo, mire, pastor, allá, a mí me dice la pastora Eli o cualquier, mire, el Señor me dice que dele, vaya,
Hay que abrir brecha donde sea. Donde se haga reino, vamos. Pero bajo sujeción. Ella siempre me dice: pastor, me han llamado a ministrar a tal lugar. Vaya en el no, yo le doy la palabra que la va a acompañar y ella va bajo autoridad, en el poder del Espíritu Santo. Y su equipo igual. Ella ha de organizar las diferentes áreas, las diferentes personas responsables, porque las batallas se ganan organizados, no en desorden, no en anarquía. Dice Pablo: hágase todo decentemente y en orden. Las campañas, las peleas de Dios se pelean así. Y cuando hay un equipo de guerreros allí, listos para obrar de esta manera, entonces el Señor les da la victoria. Si estas cualidades de David son parte de este equipo de la zona de trabajo, liderada por la pastora Eli, no dudo que en el 2025 otra vez el Señor les dará la victoria. Amén, hermanitos. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Pongamos de pie un momento. No sé si dará algunas indicaciones después. No. Sí. Va, en unos 2 minutos. Bien. Oremos al Señor sobre esta palabra. David realizó lo que nadie a la fecha había realizado. El sueño de Dios que las naciones, que los filisteos, los arameos, los moabitas, los edomitas, los amalecitas, los amonitas, que habían tenido a Israel subyugado, por fin Israel fuera libre de ellos, nunca se había podido realizar. Siempre eran victorias parciales, temporales. Ni el hombre más fuerte como Sansón, ni el primer rey como Saúl pudieron llevar a cabo la victoria. Fue David quien realizó tantas campañas, llevando adelante el propósito de Dios, la victoria de su pueblo sobre sus enemigos. Pero David peleó con estas características. No es solo ir a pelear, hermanitos. Saúl fue a pelear, pero perdió a sus hijos, porque peleó a su manera, peleó como él quería. No peleó como Dios quiere que peleemos. David nos enseña cómo pelear las batallas de Dios. David nos marca el camino. David nos señala lo que no pudo hacer Saúl, ni Sansón, ni todos los jueces. No pudieron hacerlo. No pudieron cumplir el sueño de Dios. No pudieron someter a sus enemigos, porque peleaban a medias, peleaban a sus anchas, peleaban a sus gustos, peleaban parcialmente. David supo pelear y enseñarnos cómo se pelean las batallas de Dios. Prioridades, fe, honrar a Dios con nuestros bienes y el orden, la sujeción. Si estas cosas
forman siempre parte de su lucha en el ministerio, Dios te dará la victoria. Y no solo en lo ministerial, te dará la victoria en tu casa. Porque tú también tienes luchas en tu casa. Pero cuando tú presentas batalla en la obra de Dios, a pesar de las luchas que tienes en casa, la victoria que obtienes en la obra de Dios también llega a tu casa. Y comenzarás a ver victoria en aquellas cosas que en casa te han tenido conflictuado. Para David el principio es que a pesar de las cosas de la casa, Dios será siempre para él lo primero. Por eso cuando su esposa lo desprecia y le recrimina y se burla de lo que él ha hecho, él no le dice: si tienes razón, mi amor. No. Dice: yo seguiré humillándome más y rebajándome más. Cuando Dios es lo primero, Dios te acompañará en todas las áreas de tu vida. En las luchas que tienes en tu trabajo, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu empresa. Tienes problemas. Y a veces esos problemas te atan y para no servir. Pero cuando a pesar de esos problemas tú presentas batalla, esa batalla en el reino de Dios y esa victoria en el reino de Dios traerá victoria en esas áreas en las que tú estás batallando. Prioridades, pueblo santo. Prioridades. Primeramente el reino de Dios, dijo Jesús. Y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Las victorias en tus áreas personales, familiares, laborales, académicas, son añadiduras de la victoria principal en el ministerio, en el servicio, en los asuntos del reino. Es el reino quien te añade victoria en cada área que te angustia de tu vida personal. En las cargas que tienes con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos. En los problemas que tienes en casa, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. En las necesidades financieras. En problemas de salud. El reino primero. Todo vendrá por añadidura. Confíen en el Señor, confíen en su palabra, confíen en sus promesas. Honren al Señor. Y hagan todo en orden y en sujeción. Espíritu Santo. La zona de la pastora Eli se reúne esta noche aquí, anhelando tu dirección, tu guía, tus caminos, tus luces. Porque ella, en primer lugar, como líder de zona, su corazón está cargado por las batallas que hay que pelear este año. Y ella quiere ver victoria. Y estamos aquí, Dios, para decirte: he aquí tu pueblo, listo para la batalla. Levántese, Señor. Sean esparcidos sus enemigos.
Oh Espíritu Santo, que estos hombres y mujeres, estos jóvenes, niños, adultos, todos los que han sentido el llamado, el jalón de tu espíritu a unirse a todas estas batallas, estas campañas presididas por tu sierva, escúchalos, hónralos, fortalécelos. Cúbrete, Dios, de gloria y majestad. Y da a esta zona un año glorioso, un año victorioso. Da a esta zona, Dios, un año de historias, de vida, de liberación, de salvación. Da a esta zona un año de bendiciones en cada servidor, en cada servidora. Que sus vidas este año crezcan y progresen en el avance personal, familiar, fruto de este compromiso con tu reino. Días frescos, nuevos, fértiles. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, hermanas. Adelante, hermana Eli.